Soy directora internacional del Hay Festival y realmente es un placer estar aquí en Málaga, ciudad que no visitaba desde la niñez. Encantada de estar aquí en el Museo Picasso, en el Festival Escribidores que organiza la Cátedra Mario Vargas Llosa, con quien tanto hemos colaborado. Muchas gracias a todos y en especial a Raúl Tola. Y bueno, estoy también encantada de estar en compañía de un grupo tan variopinto, en el mejor sentido de la palabra, Sergio, Valeria y Leila, que aparecerá en pantalla, para hablar también de un tema, literatura y presente, un tema por un lado muy amplio, pero al mismo tiempo muy flexible. Así que manos a la obra. Voy a hacer, en primer lugar, preguntas a los tres ponentes, específicas de sus libros, luego preguntas más globales y luego espero que la audiencia también se una a la conversación. Así que voy a empezar con Valeria. Valeria, encantada de conocerte. Igual, Cristina, un placer estar aquí. Pues una presentación más formal. Valeria Correa Fis, argentina, autora del libro de relatos Hubo un jardín y la condición animal, de los poemarios El álbum oscuro, El invierno de Soras y Así el deseo. Ha coordinado el Club de Lectura del Instituto Cervantes de Milán e imparte talleres de escritura creativa en Milán y Madrid. Bueno, Valeria, tú usas el género cuento, poema, utilizas mucho el Twitter. Veo que hay una predilección por el formato corto, pero llenos de sentido y de cuidadísimo lenguaje. Cuéntanos por qué prefieres este género breve. Vale, pues antes saludar a todos y todas, agradecer a Raúl y al festival la invitación y la oportunidad, ¿no?, de poder conversar. Como dije hace un momento, estos festivales son la oportunidad de conocer a colegas que uno admira a la distancia y conversar también con gente que ya conocía. Así que bueno, efectivamente lo mío es el género breve, un poco para contradecir este destino argentino, porque los argentinos se dice que hablamos mucho y entonces yo, para contradecir esto, quizás hable mucho, pero escribo poco. Entonces, no, básicamente porque me gusta mucho, crecí, primero hay una cuestión biográfica, ¿no? Porque yo en Argentina, ya desde el colegio, la asignatura de literatura a nosotros nos dan cuentos para leer, ¿no? La novela es bastante excepcional, probablemente porque nuestra tradición rioplatense provenga básicamente del cuento y de la poesía. Entonces, lo primero, podríamos decir que hay una cuestión, una formación pedagógica, ¿no?, que me viene de allí. Y después porque yo tengo un gusto especial por la palabra. Esto no quiere decir que no me interesen las historias, porque evidentemente si no, no escribiría nada de narrativa, pero para mí lo más importante es el lenguaje. El lenguaje, de alguna manera, condensa muchas cosas, ¿no? De algún modo, esto lo decía Pound, el lenguaje te permite un oído o una auscultación, decía él, moral. O sea, ver cómo habla la gente es entender qué cosas le preocupa, cuáles son sus valores, cuál es su pertenencia, de dónde proviene, ¿no? El lenguaje es también una herramienta histórica. A mí me gusta mucho ver la etimología, ¿no? Y entonces, hace 6 años que vivo aquí y encuentro palabras, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos vereda, a lo que aquí en España se llama acera. Y entonces empezar a pensar que, claro, cuando los españoles llegaron a América Latina, al territorio del Virreinato del Río de la Plata, claro, allí no había aceras, ahí todo era veredas, ¿no? Y esa palabra quedó como impregnada en nosotros. Y entonces, bueno, ya cuando sí hubo aceras, le seguimos llamando así, o incluso el uso de la segunda persona, este vos que nosotros tenemos, que es una herencia colonial, ¿no? Entonces, escribir brevemente te permite poner una atención poner el foco muy atentamente sobre el lenguaje, ¿no? Y creo que los dos géneros con los que yo trabajo, más allá de contar o narrar, hay una especie de
violencia sobre ese lenguaje, ¿no? En el sentido que uno, cuando escribe tan condensadamente, intenta hacerle decir al lenguaje mucho más allá de lo que se está diciendo palabra por palabra en un renglón. Muy bien, en tu libro de relatos, Hubo un jardín, los cuentos versan alrededor de algo que tú has dicho, de la idea, que también has hablado ahora, que el lenguaje es un cable directo a la memoria. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Y también cuéntanos cómo haces ese tejido de relatos dentro de este libro, Hubo un jardín. Sí, el libro yo lo escribí en pandemia, en el confinamiento. Yo hace muchos años que no vivo en Argentina, hace 6 solo que vivo aquí, pero hace muchísimos que no vivo en Argentina, pero regreso todos los años. Y lo que me pasó en el año de la pandemia, bueno, lo que nos pasó un poco a todos es que nos quedamos fijos donde estábamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese libro, que es muy, muy argentino en el lenguaje, también en las historias, funcionó, eso es lo que yo, como un wifi hacia mi memoria, ¿no? Empezar a escribir ese libro fue de alguna manera reconstruir en la página esa geografía que me estaba siendo sustraída por las condiciones adversas en las que estábamos viviendo, ¿no? De allí también, claro, seguramente el título, Hubo un jardín, ¿no? Como esta idea evocadora del jardín, como ese sitio al cual, ese paraíso perdido, ¿no? Al que pertenecimos y del cual fuimos expulsados, ¿no? El motivo del jardín en la literatura es un motivo muy rico, ¿no? Y además, en ese libro puntualmente, como las historias, son 7 historias narradas en primera persona, de personajes que cuentan ese momento de su infancia o adolescencia donde perdieron la inocencia, ¿no? Y la inocencia, o sea, hay cosas que uno se puede recuperar, pero de la inocencia no se vuelven. Una vez que la perdiste, está perdida para siempre, ¿no? Entonces, me gustaba también la idea del jardín, no solamente como este espacio mítico de paraíso del cual fuimos expulsados, sino también como ese espacio de orden y cuidados que si uno abandona, ¿no? Deviene selva o desierto, depende del terreno en el que esté emplazado, ¿no? Y entonces las historias tienen ese doble motivo, ¿no? O sea, unos adolescentes o unos jóvenes que pierden la inocencia y esa vocación de regresar a ese paraíso perdido. Y también se ve en tus relatos una gran violencia. O sea, ¿tú crees que la violencia, la crueldad es un buen mecanismo para contar también nuestra realidad? Bueno, yo creo que nosotros estamos viviendo momentos muy violentos, ¿no? Más allá de lo que puede ser la suerte individual de cada uno de nosotros, estamos viviendo momentos muy convulsos, momentos de mucha violencia manifiesta y también de violencia soterrada, ¿no? A gran parte de mi obra narrativa se la coloca dentro del terror, que yo creo que tiene que ver, por eso que vos estás mencionando, Cristina, por esa crueldad, ¿no? Que las atraviesa. Yo creo que el género del terror es un género que te permite hablar de ciertas cosas que la sociedad esconde o barre debajo de la alfombra, ¿no? ¿De tabús o...? De tabús, de cosas que no queremos mencionar, de cosas que no queremos hacernos conscientes. Entonces, bueno, las historias muchas veces... Yo siempre digo que a mí no me interesa la literatura de respuestas, me interesa la literatura de preguntas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que escribo siempre trabaja en ese sentido, ¿no? En un sentido de provocar un desequilibrio y que el lector de alguna manera diga, si yo hubiera estado en este lugar de este personaje, frente a este acto de crueldad o violencia, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Tú has dicho en artículos, en charlas que he oído, que tu literatura no es autobiográfica, pero me gustaría saber tus opiniones sobre el auge, por ejemplo, de la autoficción, que ahora está tan de moda. ¿Qué opinas de ese tipo de...? Bueno, yo pienso que la autoficción está de moda hace mucho. Si pensamos en la divina comedia de Dante, Dante se coloca en el centro de esa historia y va con Virgilio de la mano paseando, ¿no? Por el infierno, el purgatorio y paraíso. Bueno, creo que junto con esa corriente de autoficción se sigue escribiendo ficción y se siguen escribiendo otros géneros. A veces la prensa, el marketing, los lectores incluso,
colocan el foco sobre una tendencia y eso es lo que se ve o lo que se visualiza, pero no creo que sea excluyente de un montón de otras cosas. En definitiva, se escriba lo que se escriba, ficción o no ficción y el género que sea, creo que un autor o una autora que busque la verdad termina por escribir aquello que más le aflige, más allá de las modas. Uno termina escribiendo, aunque no sea autobiográfico, lo que haces, terminas escribiendo desde tus miedos, desde tus pasiones, de eso que ves y te gusta o no te gusta, de lo que te conmueve. Creo que en ese sentido toda escritura ordena tu biografía, de alguna manera. O sea, yo muchas veces, incluso para atrás, viendo cosas que he escrito, no era consciente en el momento de qué era exactamente lo que me preocupaba o lo que me angustiaba o lo que me hacía feliz, ¿no? Porque no todo tiene por qué ser negro. Pero con distancia te das cuenta que la escritura es siempre ese modo de digerir o de metabolizar tu experiencia y volcarla en el género que trabajes. Muy interesante. Bueno, yo creo que tú, Valeria, eres un ejemplo andante de lo que busca este festival, celebrar la literatura en español de las dos orillas del Atlántico. El espacio literario en español en Iberoamérica es muy diverso y complejo, con multitud de complejidades. ¿Tú crees que hay un lenguaje literario común? Y también me gusta saber de qué literatura en español te nutres, en América Latina o en España. Si hay un espacio común. No lo sé. La verdad que es una pregunta bastante sofisticada y no tengo herramientas para contestártela. Me parece que parte de la riqueza de nuestra literatura escrita en castellano es justamente la variedad, ¿no? O sea, yo el año pasado con el Instituto Cervantes que trabajo hicimos una antología que se llama Calle 21 y que traduce al italiano, porque yo colaboro con el Cervantes de Milán, 21 narradores y narradoras que no estaban traducidos al italiano, cuentistas, de todo el mapa geográfico de nuestra lengua. Y entonces ahí ves la variedad, la riqueza inexplotada, las dificultades que tenemos, ¿no?, para leernos entre nosotros. Probablemente Latinoamérica lo que más le debe a España en el terreno literario sea que muchas veces yo puedo leer un mexicano o un colombiano porque una editorial española lo rescata o la rescata y lo publica, ¿no? Que es mucho más fácil esos medios de distribución que por ahí una editorial peruana llegue a Argentina, ¿no? Pensar las distancias y... Entonces, creo que tenemos una multiculturalidad y diversidad riquísima, ¿no? Y además hay que pensar que también, más allá de las diferencias culturales, económicas, los distintos países de América Latina y España viven tiempos diversos, ¿no? O etapas históricas diversas. No es posible, incluso dentro de la propia geografía argentina, para no herir ninguna sensibilidad, no es lo mismo vivir en Buenos Aires que ser de Rosario, como soy yo, ¿no? Que es provincia. Entonces, dentro de un mismo país, en un mismo tiempo, vivimos temporalidades distintas, ¿no? Y eso también la literatura lo rescata. Y es muy interesante la potencia, ¿no?, que tiene nuestra literatura escrita en castellano, ¿no? Incluso la recepción, hablábamos con Sergio hoy cuando veníamos para aquí, de su libro, Un tal González, que yo le decía, ¿ya lo llevaste a América Latina? Porque, o sea, en Argentina, para los españoles exiliados, que son mi familia, o sea, es como una especie de mito, es como algo, no sé, icónico, Marilyn Monroe sin lo platinado, o sea, una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo tratar de unificar nuestros países y nuestras literaturas.
¿Qué leo yo? Yo trato de leer todo. O sea, es la aspiración, intentar leer todo. Por cuestiones de qué es lo que llega en España, estoy leyendo muchísimas cuentistas, mujeres, poetas, y creo que estamos viviendo un momento estupendo. Sin duda. ¿Lo llevaste a América Latina, Sergio? Todavía no, estoy pendiente, pero vamos, sí, en breve dará el salto, me imagino, sí, enseguida, porque además en algunos países, en Argentina sin duda alguna, pero en Colombia es una figura, la de Felipe González, que está muy implicada en su historia. Cuando visitó Colombia en el año 77 hubo un periodista que al cubrir la visita de Felipe le recordó a los colombianos que Felipe González no se presentaba a las elecciones colombianas y que no podían votarle, ¿no? Era una cosa. Entonces, sí, es una figura, probablemente la figura política española más con mayor influencia y más impacto, no solo político, sino cultural en América Latina. Así que sí, va a dar el salto en cuanto me dejen, en cuanto pueda, sí. Antes de pasar a ti o a Leila, que espero que se conecte, una pregunta también para Valeria, un poco más en tu faceta de tus talleres literarios. Me gustaría saber dos preguntas. Primero, ¿cómo se estimula esa búsqueda de estilo propio? Y segundo, me gustaría saber qué aprendes tú de ver estas novelas ajenas desarrollándose enfrente de tus ojos. Sí, sobre la pregunta de si se puede enseñar a escribir, que es todo un sí. tema, yo creo que sí y no. O sea, sí se pueden enseñar las técnicas y sí se puede enseñar a afinar la mirada, ¿no? Porque muchas veces el material en bruto que traen los alumnos, o sea, hay mucho allí, pero hay que pulirlo, ¿no es cierto? Y enseñar también por dónde se pueden encontrar esos diamantes que están todos oscurecidos dentro del texto. ¿Qué es lo que no se puede enseñar? Y bueno, no se puede enseñar probablemente a hacer ese movimiento de ruptura que exige lo literario, ¿no? Porque la escritura es un movimiento de continuidad, en tanto vos estás inserto en una tradición, que es la de tu lenguaje y la de tu cultura, pero para que sea algo que valga la pena, yo creo que tienes que hacer un pequeño movimiento de ruptura, ¿no? Entonces, esa ruptura, que es ese plus, yo creo que eso sí que no se puede enseñar. ¿Y qué es lo que me aportan los talleres? El lugar común, pero que es verdad que uno aprende un montón enseñando. Básicamente, y para decirlo brevemente, es porque uno trabaja en una línea y de alguna manera cuando vos te encontrás con los textos ajenos, tenés que pensar soluciones para estéticas, para problemas, para narrativas que no te son las propias. Entonces, te da una gran flexibilidad porque te obliga a colocarte en un lugar que vos naturalmente no irías con tu escritura y te obliga a pensar muchos problemas literarios que de alguna manera vos tampoco para vos mismo los pensarías porque de alguna manera los tenés incorporados. ¿A ti te enseñaron a escribir, Sergio? No, a mí no me enseñaron a escribir y creo que todavía no he aprendido también. O sea, eso también, no sé si... Pero yo tampoco soy ejemplo de nada. Quiero decir, yo tampoco cuando me invitan a dar charlas a institutos, a chavales de segundo de bachillerato y a chavales que van a empezar la universidad, yo siempre procuro no ponerme como ejemplo, porque digo, no hagáis nada de lo que yo he hecho porque lo mío es todo chiripa, todo suerte y de mi trayectoria no se puede extraer ninguna enseñanza y tampoco creo que de la literaria. No, yo soy un escritor bastante intuitivo y que intento forzar mucho. Si algo he aprendido es a intentar provocar los mecanismos de la intuición para intentar dejarme llevar por ella y hacerme caso y fiarme de ello. Y creo que buena parte de lo poco aprovechable que pueda haber de la literatura tiene que ver, de mi literatura, tiene que ver con cómo he podido controlar esa escritura intuitiva que a veces me desborda y que tiene muy poquito de depuración técnica, tiene muy poquito de autorreflexión también, es una escritura muy poco autorreflexiva y cómo eso lo he podido ir encauzando y lo he podido llevar a otro terreno. Pero no me considero un escritor... De hecho,
a veces creo que no tengo ni siquiera teorías literarias acerca de lo que hago. Y me parece bien, cada vez me parece mejor, ya no lo veo, ya no siento la necesidad de inventarme explicaciones acerca de lo que hago. Ya ahora lo hago y ya está, y sin más. No necesito andar justificándome ni insertándome a mí mismo en una tradición ni explicándome a mí mismo lo que estoy haciendo para poder explicarlo a los demás, ¿no? Que eso al principio, en los primeros libros sí que lo hacía mucho y ahora ya cada vez lo hago menos. Sí. Muy bien. Leila, ¿cómo estás? Muy bien, hola Cristina, hola Sergio, hola Valeria. Leila. Estoy aquí escuchando, de hecho estoy conectada desde hace 1 hora y media, pero no sé por qué no apareció en la pantalla, esas descortesías de la tecnología. Pero pues que sepas que lo sepas, una pantalla gigante, sí, Leila, sí, se te ve enorme, o sea que cuidado con lo que hagas. Hola a todos, los estuve escuchando muy atentamente todo lo que dijeron, un placer y gracias por la invitación. ¿Estás en Buenos Aires? ¿Qué hora es allí ahora? Estoy en Buenos Aires y son las 16:21, o sea, 4:21. Muy bien. Bueno, pues Leila, te voy primero a presentar. Leila Guerriero, periodista, escritora argentina. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España, La Nación, Rolling Stones de Argentina, El País de España, Gato Pardo de México, Mercurio de Chile, entre otros muchos. Es editora de la revista mexicana Gato Pardo y publicó los libros Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Una historia sencilla, Zona de obras, Pleno americano, Opus Gelber, Retrato de un pianista y La otra guerra. Bueno, Leila, voy a empezar por una pregunta que te han hecho millones de veces y la explicaste de forma magistral en Zona de obras. ¿Para qué sirve el periodismo y en específico la crónica? Creo que ya me olvidé lo que dije en Zona de obras, así que seguramente, no creo haberlo dicho magistralmente, pero seguramente ahora lo voy a decir de una manera muy, muy torpe. Mira, yo creo que lo que llamamos crónica, que son como, digo, para los que no están necesariamente, no conocen el género específico, son textos periodísticos, son textos de no ficción, muy musculosos, cuya investigación lleva mucho tiempo, cuya escritura lleva mucho tiempo, y son textos muy facetados. Facetados en el sentido de que no presentan un mundo reducido en términos de blancos y grises, de buenos y malos, de víctimas y victimarios, sino que de alguna manera presentan aristas diversas de las historias o de las personas, en el caso de que no sean crónicas, sino perfiles, retratos escritos. Yo no creo que el periodismo tenga que servir para nada. Siempre pensamos en el periodismo como una especie de lanza de fuego y hielo que cabalga a favor de la justicia. Para eso está la justicia, para eso está el Estado, digamos. O sea, bueno, por supuesto, digo, los periodistas, no es mi género el periodismo de investigación, pero digo, los periodistas muchas veces diré porque yo no es mi género, digamos, pero han colaborado mucho en investigaciones muy importantes, y etcétera. La crónica, el periodismo narrativo es otra cosa, pero lo que creo que aporta es una mirada más compleja, más matizada sobre fenómenos que suelen abordarse de una manera sumamente reduccionista. Y lo que siempre le pasa a un cronista cuando mira la realidad muy de cerca es que se encuentra con enormes problemas. Primero que nada, con la incredulidad que produce el hecho de preguntarse ante lo que uno descubre, preguntando un poco más allá de lo que se ha preguntado siempre, ¿cómo nunca nadie miró acá? ¿Cómo nunca nadie le preguntó esto a esta persona? Y los problemas con los que te encontrás en la realidad son las obvias contradicciones de las versiones enfrentadas, de las cosas que nunca fueron dichas, de las cosas que nunca nadie contrastó, ni preguntó, ni cotejó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que puede aportar en ese sentido la crónica, en este caso particularmente, es una mirada un poco más compleja sobre fenómenos sobre los cuales parece que muy rápidamente estuviéramos dispuestos a tener una opinión, ¿no? Creo que es eso. ¿Y tú crees que hay que ser primero periodista para luego ser cronista? Es que yo creo que no hay mucha diferencia. Yeah. O sea, claro, digo, yo no me presento como cronista y me golpeo el pecho y digo, soy cronista. No, soy periodista. Me dedico a un género que no es el periodismo político, que no es el periodismo deportivo, que no es el periodismo de espectáculos, que son todos
géneros estupendos y se hacen bien. Lo mío es un trabajo que va en contra de la velocidad, en contra del deadline, en contra de la urgencia. Yo siempre llego tarde, llego después, llego cuando las cosas ya pasaron. Y además sería pésima periodista de noticias. Digo, fundiría un diario en un minuto, porque hasta que yo decido qué es lo que tengo que ver me tomo un año. Entonces me mandarían a entrevistar al presidente del gobierno y estaría 3 meses pensando las preguntas. Un fracaso. Por eso nadie me contrata para trabajar en una redacción. No, pero justo eso es una diferencia. El periodismo un poco yo creo que responde a lo inmediato y el cronista puede elegir sus temáticas de una forma mucho más personal, obviamente. ¿Cómo eliges tú los temas para tus columnas o para tus libros? ¿Qué hay que hacer para que... Sí, bueno, el tiempo naturalmente es como el aliado de un cronista, ¿no? No, el aliado y también puede ser un enemigo, porque al tener tanto tiempo puedes hacerte una enorme trampa de pensar que contás realmente con todo el tiempo del mundo. Yo conozco gente que hace 7 años que está escribiendo un libro de crónicas. Y bueno, está bien, digamos, pero suena un poco mucho. Los temas para los libros y los temas para las columnas salen de lugares completamente distintos. Lo de las columnas a veces tienen que ver con muchas situaciones realmente como muy coyunturales. No sé, el Papa sale a decir determinada cosa y yo siempre estoy muy atenta a lo que dice el Papa porque, según yo lo veo, siempre dice unas cosas muy disparatadas y siempre como me gusta escribir sobre eso. O sobre, bueno, no sé, distintas cosas. En general miro mucho a Latinoamérica, mucho. Siento que tener un espacio en un diario, bueno, español, surgido en España, diría yo ahora, porque realmente El País es un diario que se lee mucho, se consume mucho en América Latina. Me resulta interesante poner el foco sobre cuestiones de la región en la que vivo y de lo que yo soy. Yo soy latinoamericana, digamos. Y allí vienen cosas relacionadas con la coyuntura latinoamericana, con la política, la sociedad, etcétera, etcétera. Y también hay otro registro de columnas que tienen que ver con un paisaje más evocativo, más íntimo, y que tiene que ver con bueno, el hecho violento de estar vivos, digamos, ¿no? Estamos acá arrojados, sin mucho caso, y tratando de encontrarle sentido a todo el tiempo. A veces lo perdemos, a veces lo recuperamos. Y después los temas para las crónicas o los libros vienen de muchísimas partes. Yo leo mucha prensa, miro documentales, estoy como muy nutrida todo el tiempo de lo que está pasando en distintos universos culturales, deportivos, cuestiones relacionadas con cuestiones sociales casi más marginales, te diría. Y de pronto, Valeria dijo hace un rato de que uno escribe sobre lo que lo aflige. Yo creo que eso es así y creo que también esas aflicciones van cambiando a lo largo de la vida. No siempre te aflige lo mismo. Entonces, en un momento uno está más afligido, como en el sentido de estar convocado muy fuertemente por alguna cosa, ¿no? En algún momento estoy como muy llamada por cuestiones relacionadas, no sé, con la música. En otros momentos estoy muy llamada por cuestiones relacionadas con la violencia de los años 70, en otros momentos... pero no lo busco, es una cosa que más bien sucede. Y en particular cuando emprendes el larguísimo camino que implica hacer un libro, esa aflicción, esa convocatoria tiene que ser muy poderosa, porque escribir un libro conlleva mucho tiempo, mucha tensión, mucha paciencia, muchos momentos de mucho desánimo, cuando la realidad no se abre, no se brinda, cuando pasan cosas tales como que la persona a la que estás entrevistando realmente se escabulle, se escapa, no porque no te dé las entrevistas, sino porque rehuye el bulto, digamos, ¿no? No contesta, se escapa, no logra llegar a ella. Así que es una mezcla la temática. Es muy difícil saber que... A veces uno lo hace también, yo creo que hay un punto de desafío también, ¿no? Meterse en problemas. Digo, el riesgo es lo de uno, qué sé yo. Tú también, Sergio, compartes esta idea de las aflicciones, que uno escribe lo que le aflige y que va cambiando, ¿no?
Va cambiando, sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Leila. Además, tengo que estar de acuerdo tanto con Valeria como Leila, porque como el único español de esta mesa soy minoría étnica. Tengo que ser, yo también. Sergio. Nos hacemos fuerza. Sí, yo creo que las aflicciones y también las alegrías y también las filias, las pasiones, en fin, todo. Evidentemente todo confluye. Y especialmente en escritores pues, que tenemos también esa vertiente del columnismo y de una presencia de llevar nuestra literatura a un terreno muy coyuntural y muy intervencionista, como es el columnismo, que yo lo considero una parte de mi obra, una parte de mi obra literaria. Y sí, ahí es donde intento tener más cuidado, porque tienes que tener un equilibrio, o al menos yo intento tener un equilibrio, porque las aflicciones pueden ser muy obsesivas y las filias también pueden ser muy obsesivas, muy personalistas y muy poco proyectables en una columna que al fin y al cabo tiene que aterrizar sobre una realidad y sobre un mundo, y tiene que hacerse relevante para quien la lee, ¿no? Podemos permitirnos cierta dosis de solipsismo a lo largo del año, pero en algún momento tenemos que pensar en quién nos está leyendo, ¿no? O al menos yo sí que intento pensar en quién nos está leyendo las columnas, cosa que a lo mejor en los libros no me preocupa tanto, pero en las columnas sí. Pero no me preocupa tanto en los libros por una cuestión de recepción, porque yo entiendo que quien se ha tomado la molestia de ir a buscarme y de leerme un libro, pues ya entiendo que ya hay cierto interés con lo que voy a contar o con quién soy, con lo cual ya prescindo de ciertos protocolos que en la columna sí que intento meterle, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esas aflicciones, porque yo pensaba que hace unos años hace muy poquitos años, yo creo que esto ya se ha diversificado y se ha normalizado más, pero en España había un lobby de columnistas gallegos que tenían copadas todas las columnas de la prensa y que habían convertido Galicia en el tema central de debate nacional. Lo que pasaba en su bar de Galicia, lo que pasaba en su cosa, eran columnas muy centradas, no solo de gallegos, sino muy galleguistas, muy centradas en todo lo que sucedía en Galicia, con lo cual había una sobrerepresentación gallega de la realidad, y parecía que si alguien leía la prensa española, parecía todo que pasaba en Galicia. Todo pasaba en Galicia, y lo más importante era que habían cerrado el bar del barrio de Lugo, donde se tomaba el carajillo el columnista, ¿no? Que era lo más. Entonces hay que tener cuidado con intentar hacer de tu mundo el mundo. Yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo de abstracción y intentar salir, intentar ser relevante, intentar incidir, ¿no? Y tener claro que la columna no es un poema, o no siempre es un poema, o no siempre puede ser un poema, ¿no? Sí. ¿Y cómo os interesa la recepción, o sea, la conversación con el público de esa columna? Yo sé, Leila, que tú estás muy ausente en redes sociales, o totalmente ausente. Esa conversación posterior, ¿cómo no interesa? ¿No la quieres hacer vía redes? No, mira, no, yo no tengo redes sociales. La vez pasada, en un documental que hizo Scorsese sobre Fran Lebowitz, que es como muy genial, ella decía, es una columnista, periodista norteamericana, decía que no es que no tuviera redes sociales porque no supiera lo que son, sino precisamente porque sabe lo que son. Bueno, yo dije, le voy a robar esta respuesta y me la voy a llevar a donde sea, siempre citándola, por supuesto. No tengo, pero además porque no tengo nada para decir. Ya digo mucho, me parece que ya la aparición en columnas y eso es como, es demasiado, ya está, no necesito más. Y la verdad es que la vuelta yo creo que hay dos instancias. Primero, que por algún motivo los lectores, algunos se consiguen el mail y me escriben al mail, que es como mandarte una cartita. Y es muy lindo eso, es muy agradable. Hay algunos lectores con los que yo me escribo desde hace años. Y lo otro es el encuentro con la gente en estas instancias, en ferias, en festivales, en congresos. Y ahí te das cuenta, de alguna manera, Sergio también es columnista y no sé si lo notas, Sergio, pero hay como columnas hit, ¿viste? Sí. Que la gente te las comenta. Sí. Y un año después siguen hablándote de esa columna, se queda ahí, sí. Además, a veces te dicen, me gustó mucho tu columna, y dices, ¿cuál? Pero la verdad es que lo último, quiero cerrar con esto. Yo creo que uno tiene que
sí pensar en el lector y sí pensar con esto que mencionaba Sergio, como de conectar, por más que sea algo muy personal, con un universal más grande, porque si no es como, se queda en una anécdota. Fui a comprar el coso, no sé qué, me pasó esto, pero sí creo que uno tiene que escribir un poco desprendido de lo que pase con eso, porque si no, vas a querer repetir la columna hit al infinito. No vas a querer, o sea, claro, digo, porque que te palmeen la espalda y que, qué sé yo, es maravilloso, pero si uno está pendiente de eso, siempre vas a querer escribir una que cantemos todos. Y primero que es imposible, y después que uno termina escribiendo de una manera muy complaciente, y no es la idea. Sí, yo quería hacer un apunte, además, a propósito para cerrar el columnismo. Además, yo soy muy lector de las columnas de todo lo que hace Leila, pero también de su faceta de columnista. Y a mí una cosa que me interesa mucho de la columna como género intervencionista es que es un golpe muy breve. Son 3 párrafos, es un texto muy medido, muy comprimido, que tienes que pensar mucho cada palabra y la tienes que hacer rápido, o al menos si publicas regularmente tienes que hacerlo rápido. Y yo ahí me he marcado la exigencia de que no se puede matizar y las opiniones tienen que ser contundentes. Quiero decir, yo creo que me pagan por opinar, que no me pagan por andar de puntillas, ni me pagan por ser tenue o por intentar llegar a un determinado matiz. Yo creo que la columna es un golpe, con una estrategia guerrillera de entrada y salida rápida, pero que tiene que ser contundente y que tiene que tener una opinión densa que luego que te puedes desdecir luego, porque te desdices luego, nos desdecimos siempre todo constantemente en cuanto pensamos las cosas 2 veces. Pero creo que una columna tiene la responsabilidad de opinar bien fuerte. No creo que a mí no me gustan o no termino de entender el columnismo que intenta rodear, intenta decir sin decir, que intenta no mojarse. La columna es sucia. Pero entonces te interesa la réplica. O sea, tú, por ejemplo, vas a las redes a ver cómo se ha leído tu columna, ¿te interesa esa conversación con ese público a través de redes, a través de...? A ver, llamar la conversación es ennoblecerla demasiado. No, yo envidio también a Leila en esa sobriedad y esa contención que tiene con las redes, porque yo tengo una adicción que intento controlarme, algún día ir a alguna clínica para que me la miren, porque tengo una... Más o menos creo que más o menos la tengo controlada, ahora más o menos, poquito, de vez en cuando la he tenido desbocada. Pero sí, el tener el cacharrito del móvil y tener las reacciones instantáneas es veneno, Y te da la sensación de que estás participando en una conversación cuando en realidad no lo es todo ruido. Es un ruido que distorsiona mucho, además, la percepción que verdaderamente tienen tus textos, que es que no está ahí, que no tiene nada que ver. Es una burbuja, claro. Una burbuja que además ni siquiera se corresponde con la recepción cuantitativa que tienen los textos. Hay columnas muy leídas, que funcionan muy bien, que se colocan en lo más leído del periódico y que apenas tienen repercusión en las redes sociales. Y luego hay columnas muy replicadas en las redes sociales, en fin, que tengo que apagar el móvil porque me están friendo, me están mentando a la madre por un montón de sitios y está siendo la cosa muy desagradable. Y luego apenas ha tenido recorrido de lectores. Ha sido una columna con una recepción más discreta. No tiene nada que ver, y no tiene nada que ver con las conversaciones reales que luego los textos, desde un punto de vista periodístico, literario, generan. No tiene nada que ver. Sin embargo, pues crean adicción. O sea, esto yo lo veo más como una cocaína o como una ludopatía o como una cosa así. Y bueno, pues quien me quiere me lo sobrelleva un poco de momento. De momento no me ha destruido del todo. Espero, confío, mantenerlo ahí controlado y bueno, en algún momento me rehabilitaré. Pero no es una discusión, no creo que tenga nada que ver con la democracia, no creo que tenga nada que ver con la conversación intelectual, no creo que tenga nada que ver con eso. Creo que eso sigue sucediendo en otro sitio y en sitios mucho más interesantes y más civilizados. ¿Tú, Valeria, tu relación con las redes y tu literatura? No, estaba pensando, ahora te contesto, Cristina, pero estaba pensando, escuchando a Leila y a Sergio, como cuánto la columna, en su brevedad y en su fugacidad, tiene algo que comparte con el poema, ¿no? Acá el poeta José Ángel Valente, ¿no?, que decía que uno cuando lee un buen poema hace
el asentimiento, ¿no? Es como que se queda sin palabras, ¿no? O todo lo contrario, cuando lees algo que no estás de acuerdo, que estás moviendo la cabeza, entonces muchas veces las columnas te generan eso mismo, ¿no? Parten de algo como el poema, que tiene que ver con algo muy íntimo, con una vivencia, algo muy personal, pero que tiene que tener capacidad de proyectarse, ¿no?, hacia los lectores. Solamente que, bueno, la poesía, como decía Juan Ramón Jiménez, es para la inmensa minoría y por suerte las columnas corren otro destino. Yo sí tengo redes. Para mí son una herramienta de trabajo, básicamente. De autopromoción, de autobombo, lo siento. Y de verdad que también me sirven mucho un poco como para ver esas cosas que tienen menos eco, ¿no? Para ver los colegas que publican en editoriales más chiquitas, para ver, bueno, cosas que resuenan menos, ¿no? Creo que todos tenemos un poco un problema con las redes una vez que entramos. Todavía no estoy a nivel tóxico, pero si vos vas a una clínica, pasame la tarjetita que la guardo bajo la almohada para... Pero si una lo clínica necesito. buena, que tenga spa, que tenga, o sea, una cosa bien, de relajarse bien, en la montaña o en el mar. Bueno, eso es un o sea, una cosa festival, bien. estás escribiendo un festival. Leila, quería también hablar de tus perfiles, ese género periodístico narrativo que cuenta la vida, trayectoria de un personaje a través de un acontecimiento normalmente reciente. Tú has hecho muchísimos estupendos perfiles de gente viva, muerta. ¿Algún recuerdo de alguno en especial que nos quieras compartir? Uy, son tantos. Mira, ahora estoy escribiendo un libro que es un retrato, un perfil gigante de una mujer, y lo que más tengo en la cabeza son las cosas de esta mujer, pero no las puedo contar porque yo nunca hablo antes de lo que estoy haciendo, antes de publicarlo. No, mira, yo creo que el otro día pensaba, curiosamente, de los libros que yo he escrito, los libros más cortos son los libros que cuentan crónicas. El primero de los libros se llamó Los suicidas del fin del mundo y es una crónica, es una historia coral sobre 12 personas que se suicidaron en un pueblo muy pequeño de la Patagonia, en un periodo muy corto de tiempo, en 1 año y medio. Ese libro tiene, creo, 210, 215 páginas. El siguiente libro de crónica que publiqué salió en 2019 y creo que tiene 90 y cuenta toda la historia del cementerio de Malvinas. O sea, las crónicas se van haciendo como más chiquititas. El primer libro de perfiles que escribí tenía 110, el segundo tiene 390 y esto va a tener 500 páginas. O sea, la conclusión a la que llego es que es mucho más difícil llegar al universo de una persona, por lo menos para mí, que llegar a una historia, ¿no?, donde quizás no vas tan a fondo en la vida de cada uno de los sujetos que integran esa historia, sino que vas a ver más, no solamente, por supuesto, porque si no haces muy mal tu trabajo, pero vas a ver mucho más como cuál fue su intervención en esa historia puntual. Es una teoría que por ahora no tiene ni pies ni cabeza, es solo una sensación, digamos, pero realmente lo que sí puedo decir es que aprender el universo de una persona es dificilísimo y siempre tenés la sensación, y creo que es una sensación buena, una especie de sensación humilde que hay que conservar y que yo espero tenerla y espero poder conservarla, que es, yo nunca voy a conocer a esta persona del todo. La vez pasada estaba hablando es una persona que vive, la que estoy perfilando ahora, entre Argentina y España, más en la Argentina, pero bueno, tiene muchos amigos en España, entonces en mis viajes a España entrevisté a varios de estos amigos. Hay amigos que la conocen desde hace 10 años y me preguntaban a mí cosas sobre esta persona y yo les tenía que contar cosas sobre esta persona que ellos no sabían y la conocen desde hace 10 años. Entonces digo, si esta persona es un misterio para ellos, ¿cómo no va a ser un misterio para mí? Yo creo que no me acuerdo, o sea, te podría contar, qué sé yo, 1000 cosas, desde lo extrañamente genial y raro que era Nicanor Parra, el poeta chileno, hasta, no sé, las pantagruélicas meriendas con un pianista argentino
que se llama Bruno Gelber, que me esperaba en su casa por las tardes con una especie de una torre de cosas, que yo no sé, soy flaca, pero si me hubiera, digamos, abalanzado, yo hubiera aumentado 30 kilos en un año, pero más allá de eso, lo que yo te pueda contar, creo que primero ninguna anécdota dice nada de nadie, así suelta, ¿no? Como, aunque pueda ser como muy gracioso para compartir. Pero eso es una cosa. Y lo otro es que creo que realmente cuesta mucho conocer a una persona y que uno nunca... Mi abuelo, que era árabe y se llamaba Elías, decía que para conocer a una persona había que comer por lo menos una bolsa de sal de 20 kilos con esa persona. O sea, no comerte la bolsa de sal a cucharadas porque es trampa. Pero entre, digamos, a lo largo de... Claro, a lo largo de, ¿no? Y creo eso también. Es difícil. La gente es una cueva sin fin. Y aún así es que me interesa mucho esto que plantea Leila, porque además yo en mi último libro, en Untar González, lo planteo. Digo, si todos somos un misterio para incluso los más íntimos, y lo que hago con Untar González es un perfil trampa, es intentar demostrar esa tesis que para mí casi se ha convertido en un a priori, o sea, a fuerza de escribir y a fuerza de vivir se ha convertido en un a priori el hecho de que nunca terminamos de conocernos. Y no solo eso, sino que cuanto más intentamos conocer a alguien, más extraño nos parece, más nos desconcierta, más difícil nos resulta ponernos en su lugar, más extraños nos parecen sus decisiones, todo se vuelve muy extraño cuanto se mira más de cerca. Yo creo que tiene mucho que ver con la física cuántica, ¿no? De cuanto más cerca estás del átomo, más cosas raras suceden, más inexplicables. Pues esto es lo mismo. Yo creo que la mejor forma de hablar tajantemente de la gente es no conocerla. Entonces sí que puedes hacer un perfil perfecto y en general de todo. Yo muchas veces en encuentros como en el turno de preguntas, cuando alguien dice, yo no he leído todavía su libro, digo, genial, porque así podrá hablar, tendrá una opinión muy contundente y podrá expresarse bien. En el momento en el que lo lea, ya matizará, ya no sabrá qué pensar, tendrá ya dudas, y entonces todo se vuelve mucho más confuso en cuanto lo vas mirando de cerca. Y eso puede parecer frustrante, pero para trabajarlo literariamente, tanto como escritor como lector, creo que te abre un universo de posibilidades para concebir la literatura como una conversación infinita, como una conversación que no tiene fin y con una obra que no tiene fin, ¿no? Saber que nunca vas a llegar al final de todo, saber que siempre, por mucho que indagues y por mucho que trabajes y por mucho que creas saber y dominar algo, siempre se te va a escapar por algún recoveco, y un recoveco además con un sumidero que se te va a ir absolutamente todo. Y creo que la forma sensata y profunda de abordar estas cuestiones es sabiendo que eso sucede, sabiendo de antemano que eso sucede, resignándote a ello y contemplar bien el sumidero y poner el foco en él y decir, bueno, al fin y al cabo, después de todas estas vueltas que hemos dado, después de esas 500 páginas de perfiles, después de las 300 páginas que hemos dedicado a todo esto, al final es que no sabemos nada. Sabemos casi tanto como al principio o incluso menos, tenemos más preguntas todavía. Y creo que esa es una forma muy sugestiva de enfrentarse a la literatura, ¿no? Tanto como escritor como lector. Quien busque una respuesta, quien lea para aprender y para tener una opinión formada, está perdido. O sea, la opinión formada se tiene antes de leer. Ya una vez empiezas a leer y estás perdido ya. No. Lo que pasa es que yo creo que uno es un misterio para uno mismo, ¿no? Yo decía antes que escribir es un poco, ves que se ordena tu biografía y cuando miras hacia atrás muchas veces decís, ¿yo quién era? ¿No? O sea, ¿quién era esta persona? ¿No? Incluso quienes escriben, todo el mundo tiene la experiencia esta como del misterio de la voz que te escribe, ¿no? ¿De dónde sale esa voz que te dicta, ¿no? Y a mí lo que yo soy muy desconfiada, porque en mi otra vida fui abogada y entonces eso se me queda como soy una persona muy desconfiada y entonces lo que me daba cuenta cuando trabajabas con testigos eran dos cosas, ¿no? Más allá de lo obvio que es que la gente miente. La memoria, ¿no? Cómo nos traiciona y cómo opera el lenguaje en la reconstrucción de esa memoria.
Y después otra cosa que te das mucho cuenta y que me aterrorizaría a la hora de escribir perfiles es que muchas veces vos, hablando de otra persona, si lo lees con cuidado, estás más hablando de vos mismo que de la persona, ¿no? De alguna manera, retratar muchas veces habla mucho más de quien retrata que del retratado, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio a la hora de escribir perfiles me imagino que debe ser un desafío. Te saco el papel de moderadora y pregunto yo, Cristina. No, total. Sí. No, yo dos cosas. Creo que lo que decís es verdad, Valeria. Creo que en ese sentido hay que aplicar un poco lo que mencionaba Sergio antes con el tema de las columnas. Cuando uno está escribiendo un perfil, uno tiene que quedarse en el lado de la opacidad. Uno tiene que buscar un perfil o una crónica. La historia no es uno, no es el periodista. Entonces, uno, por supuesto, puede aparecer en primera persona, puede intervenir, puede utilizarse como objeto sobre el cual la realidad emita un rayo de luz y se refleje, pero no para decir acá estoy, yo estoy, ponerse por delante de la historia. Creo que eso es algo que uno no tiene que olvidar, porque esa tendencia que vos mencionás existe mucho. Juan Villoro, que es un gran periodista mexicano y escritor mexicano, bautizó esto con el periodismo selfie, ¿no? El periodista que está mirando todo el tiempo a sí mismo, que le está contando al lector los grandes esfuerzos que está haciendo para hacer una crónica, la cantidad de libros que tuvo que leer, la cantidad de notas que tuvo que tomar, el trabajo que le dio llegar al entrevistado tal, lo cual es muy narcisista y es no tener lo que el periodista tiene que tener, que es olvido de sí, registro del otro. Y un registro sin estar velado, ojalá, por capas y capas y capas de prejuicio. Entonces, sí es difícil, pero me parece que como todo, digo, vos como hace mucho tiempo como abogada, tendrías también tus estrategias para acercarte a la profesión y a tus clientes de tal manera que, no sé, no te llenaras como de violencia o agresión o qué sé yo, ante algunos que te cayeran mal, me imagino. Sí, pero bueno, esto es como lo mismo, ¿no? Y lo otro, lo que mencionaba Sergio de la física cuántica, yo estoy como muy fascinada, me regalaron un libro fabuloso que se llama Helgoland, de Carlo Rovelli, sobre teoría cuántica, que es muy complejo, pero es maravilloso. Y digamos que la base de la teoría cuántica es que cuanto con más precisión se conoce una propiedad del objeto de estudio, con menos precisión conoces la otra. Entonces digo, a mí me parece que en los perfiles y en las crónicas, ese principio de la teoría cuántica es el principio de modestia básica que tiene que tener cualquier autor de no ficción que se acerca a una persona o a un grupo de personas. Cuanto más conoces de una faceta, menos vas a conocer de las otras. Y es un principio de humildad, digamos, es eso. Pero también es importante la voz, la primera persona en esos relatos. Por ejemplo, la primera persona en algunas de tus crónicas es mucho más, quizá más frágil, más escurridiza. En otros libros es mucho más protagónica. ¿Cómo eliges tú esa primera persona dentro de tu libro? Mira, a mí me dio mucho pudor empezar a escribir en primera persona. Yo vengo por ahí de una escuela periodística más clásica, donde entrabas en una redacción y tenías que pasar 45 años y recibir un reloj de oro como empleado para decir yo en un texto. Me parece que que fue un buen ejercicio, ¿no? Usar la primera persona. Yo siento que la primera persona es un recurso sumamente atractivo, ¿no? Sumamente llamativo, sumamente, no sé, sexy, pero muy engañoso también, porque podés, detrás de esa primera persona puede haber un vacío o puede haber un festejo del ego del autor o de la autora, sin que haya más sustancia que eso, ¿no? Mucho yo. Pero el primer libro que escribí, que es ese, Los suicidas del fin del mundo, por primera vez escribí muy largo en primera persona, había hecho muy pocas cosas en primera persona, tenía mucho pudor de hacerlo, y recuerdo que lo consulté con un amigo español, Jorge Carrión, y le conté lo que estaba haciendo, y estaba como en un problema, porque esta historia transcurría en un pueblo patagónico que no tenía nada que ver con mi realidad, en el cual toda la gente naturalizaba un montón de cosas muy hostiles,
maltratos intrafamiliares, mujeres golpeadas, violencia, alcoholismo, prostitución. Para todos ellos era como, bueno, sí, pasa. Y yo no digo que está espantada, porque yo no soy ninguna niña de pecho, pero no, nada de todo eso era un buen lugar para vivir, digamos. Y necesitaba una voz contra la cual todo eso contrastara, alguien que viniera de otro lado. Y esa persona era yo, no era un texto de no ficción, no podía yo inventar un personaje. Yo no quería escribir una novela. Y lo consulté con Jordi, y Jordi, que siempre escribe mails de media línea, me dijo, ese libro tiene que ser en primera persona. Punto. Y yo creo que ahí dije, igualito, si Jordi dice que sí, es sí. De todas maneras, lo regulo en términos de entender. En las columnas, por ejemplo, uso mucho la primera persona, porque, como dice Sergio, yo creo que es un lugar de opinión, es un lugar del lenguaje muy condensado. Si uno utilizara el lenguaje ese que utilizan las columnas en un texto de 250 páginas, creo que el lector terminaría como intoxicado, completamente empachado, como si se hubiera comido, no sé, aquí en la Argentina, 8 kilos de helado de dulce de leche. Entonces digo, el lenguaje que uno utiliza en una columna es como muy distinto. Y a mí me interesa que en la columna se entienda que eso es lo que yo opino, pero que no pretendo tener la verdad, la revelación, digamos, sino que, bueno, esto soy yo, me expongo, lo digo. En los perfiles y las crónicas, usualmente uso la primera persona en los libros porque me sirve mucho esto que te digo, contrastar, como hacer chocar la realidad del otro contra. Digo, si me trata bien, si me maltrata, si me desafía, si me torea, lo que sea. Yo estoy ahí como un líquido revelador, digamos, ¿no? Pero en general en los artículos que escribo para revistas, cuando son perfiles o crónicas, no uso la primera persona. No sé, ahí hay como una cosa que me funciona mucho mejor en tercera persona. Todavía no lo he pensado, no tengo ninguna teoría al respecto. A mí este tema me interesa muchísimo. Como autor en primera persona, que he escrito casi todos sus libros en primera persona y en una primera persona, además confundiendo autor y narrador premeditadamente. Yo creo que con este debate tenemos dos problemas. Uno que es que a veces somos demasiado escrupulosos, y creo que se entiende perfectamente, y cualquier lector entiende perfectamente cuando hay un uso vacuo y narcisista del yo, y cuando hay un yo que tiene un sentido instrumental y que tiene un sentido en cuanto a estrategia narrativa y también desde un punto de vista incluso a veces moral también, porque toda elección estética es una elección también moral, en muchos sentidos. Y creo que eso cualquier lector lo ve, lo percibe a los pocos párrafos qué tipo de primera persona. Entonces, a veces nos perdemos autojustificándonos o intentando darle demasiadas vueltas a algo que es mucho más sencillo en ese sentido, y que además tiene una tradición que viene desde los sumerios. No es que ahora de repente en el siglo XXI, después de 40 siglos de cultura escrita, nos hayamos vuelto locos y nos hayamos puesto a inventar la pólvora, ¿no? Los relatos en primera persona están desde siempre, es una tradición literaria desde siempre, desde que alguien comunicó algo a otro, ¿no? Literariamente, eso está siempre ahí. Y luego yo creo que, desde mi punto de vista, a veces también intentamos sacar normas de aplicación general en el ámbito literario que son imposibles, porque cada autor tiene su estrategia y cada autor tiene sus porqués y sus razones. Y los porqués de un autor no tienen por qué ser válidos para otro, ni tienen por qué funcionar en otras coordenadas y en otra literatura. Y a veces intentamos hacer una enmienda de decir, bueno, esto es inaceptable o esto no tiene que ser así. Son debates absurdos. Cada autor encuentra su camino, ¿no? Y en mi caso, el yo es una forma de comprometerme con lo que estoy escribiendo, con lo que estoy narrando, de tomármelo en serio y de establecer una relación compleja con el receptor, ¿no? Y me parece que es muy, muy importante el uso de la primera persona en muchos de mis libros, porque lo que le estoy indicando, desde el principio lo decía Leila, lo que le estoy indicando con ese yo, la primera cosa que estoy subrayando sin decirla, es que yo me estoy tomando muy en serio lo que estoy contando, porque hay un compromiso personal, estoy exhibiéndome, estoy poniendo todo lo que soy en esta historia. Luego,
fin, no es baladí, no es un divertimento, no es algo de lo que yo me estoy intentando contar como un jueguecito o como un divertimento intelectual. No, es algo que me afecta, que me importa, que te lo voy a contar con mis propias palabras y con mi voz. Y ese yo es muy importante. Y luego a partir de ahí el yo tiene muchas modulaciones. Y en mi caso muchas veces es un yo que es una falsa primera persona. Muchas veces que sirve realmente para llamar la atención del lector hacia la historia, hacia lo que quiero contar, hacia el personaje y llevármelo a un terreno muy distinto a lo que soy yo. Yo soy muy elusivo en mis textos autobiográficos. Realmente, si alguien quiere reconstruir una biografía mía recurriendo a lo que yo cuento en mis libros, va a estar todo lleno de blancos y de interrogantes, ¿no? Cuento mucho menos de lo que parece, pero estoy presente, porque está presente mi voz. Pero en realidad uso mi voz para contar otras cosas, ¿no? Y eso es una estrategia, es una forma también de entrar que me puede servir a mí y puede no servirle a otro. Pero yo lo que abogo siempre es porque cada autor encuentre la forma con la que se siente cómodo contando lo que quiere contar y que la persona que elige, el narrador, la estrategia, se adapte bien a su personalidad y a lo que él quiere contar. Y ahí no hay normas. No hay normas ni puede haber un tribunal de la Inquisición literaria que diga esto sí, esto no. Es un terreno de libertad creativa pura, ¿no? Y de relación entre el autor y el lector. Entonces tú separas un poco ese narrador en primera persona de ti, de tú como persona. No lo separo en absoluto, no lo separo en absoluto. Pero doy la impresión de que voy a contar algo de mí cuando en realidad cuento muy poquito. En realidad lo que utilizo esa primera persona es para contar otras historias. O sea, como un cuentacuentos, como un contador de historias, ¿no? Como el viejo marino de Coleridge que dice: venid, que vamos sentaos aquí en torno al fuego, que os voy a contar mi último viaje, y en realidad está contando otra batalla, pero la está contando con su voz, ¿no? Y para mí recuperar la voz, casi en un sentido oral, casi en un sentido de chamán, que cuenta a un grupo de gente que está en una cueva, para mí supone conectar con algo muy profundo de la literatura que los artificios de la ficción y de la tercera persona muchas veces no me permiten alcanzar ese tipo de escucha atenta, de lectura que parece escucha o de lectura que parece presencia, ¿no? Me interesa que se vea la presencia carnal del autor dentro del texto que se está contando y que parezca que el lector está teniendo una especie de conversación en la que él no participa porque solo habla el autor, pero que tenga esa sensación de estar acompañando algo. Y eso es puro artificio, que eso es pura puesta en escena. Pero creo que la primera persona consigue eso. Y en mis libros para mí es importante esa conexión. Yo la experiencia que tengo también es que el narrador puede ser una elección política, o por lo menos a mí me funcionó así con este último libro. Hubo un jardín que, como les conté, lo escribí en pandemia y los cuentos estaban narrados en distintos narradores, una segunda ficta, una tercera, había cuentos en primera. Pero en un momento me enojé mucho con lo que estaba pasando, ¿no? Desde el punto de vista de, vieron lo que pasaba, ¿no? Hay tantos muertos, hay tantos vacunados, todos nos transformamos como en una cifra, ¿no? Y dije, yo estoy escribiendo un libro donde las historias son tan íntimas y personales que quiero recuperar la voz de todos estos personajes. Quiero que cada uno de estos personajes hable en primera persona, porque el sujeto individual cuenta. No podemos ser un número de muertos, un número de contagiados, un número de personas en urgencia. Detrás de esa cifra hay individuos enfermos, vacunados o muriéndose. Y alrededor de esa gente hay familias, afectos, puestos de trabajo, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí puntualmente en este libro me pareció que la elección del narrador era una elección política, es decir, el yo, cada uno de nosotros, pequeñitos, pero tan importantes, contamos. Y por eso cambié lo tenía ya terminado el libro y lo reescribí entero, porque parece que es fácil, ¿no? Cambiar, en vez de donde decía él, pongo yo, pero muchas veces
al cambiar el narrador tenés que cambiar la trama, cómo se dosifica la información, y escribí el libro entero para dejar un libro en primera persona. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de presentaros a Sergio. Sergio del Molino, escritor, periodista, ha colaborado para medios como El Aldo Ahora se levanta y dice, yo creía que la era otro. Creía que era Martín Caparrós. No, ha llegado el momento de presentarte. ¿El narrador en primera persona o Sergio? Sergio, el narrador, así como revistas culturales. Sergio es autor de novelas Lo que a nadie le importa, La mirada de los peces, No habrá más enemigos, La hora violeta, y además del ensayo La España vacía, y en el 2022 publica Un tal González, su última obra. Bueno, tú en el mismo prólogo de Un tal González dices que no es un libro de historia, ni una biografía de Felipe González, ni un ensayo político, ni una crónica periodística, sino es una narración novelada. Son en realidad todos tus libros. Digo novela, que eso me ha dado mucho disgusto. Pero en realidad todos tus libros son narraciones noveladas, ¿y qué diferencia hay con una novela? Cuéntanos. A ver, yo digo novela para subrayar que es un libro escrito desde una perspectiva puramente literaria, que es un libro que habla desde el campo literario, ¿no? Y que no es un perfil, no es una crónica, no es un ensayo político, teniendo elementos de todas estas cosas. Ni es un libro de historia, ¿no? Aunque recoja elementos de todo eso. La única palabra que me queda para poder definir esa estrategia indefinible es novela. Es una forma de fracasar a la hora de nombrar algo, pero que igual podría haberme ahorrado, porque el lector ya entiende y clasifica donde quiere las cosas, ¿no? Pero me parecía que era un acto de cortesía hacia el lector dejarle claro desde el principio que en un terreno con un personaje y un tema y una época que solo ha sido abordada desde el punto de vista del periodismo y la historia, yo no hablaba desde ninguno de esos dos puntos de vista. Y me parecía que era importante que el lector supiera dónde llevaba al personaje y desde qué lugar hablaba, ¿no? A partir de ahí, pues, novela, yo defiendo que la novela es proteica, cambia, no responde exclusivamente al canon específico del siglo XIX que nosotros entendemos por novela, no tiene por qué ser necesariamente un artefacto de ficción, es decir, le cabe perfectamente todo lo que no es ficción, le cabe mucha verdad a la novela, lo defiendo así. Y a lo mejor me quedo yo solo defendiendo eso, yo creo que lo defendemos más gente, pero desde luego hay una parte de la crítica y una parte del canon que no entiende la novela en ese sentido. Yo sí la entiendo y por eso lo defiendo. Pero me da igual, es una discusión para mí bizantina porque creo que los textos se defienden solos y los textos intervienen ellos solos en ese sentido. Entonces, a mí, yo que hago una cosa que es a la crítica le resulta difícil de encorsetar y de colocar incluso en una estantería o en otra de la librería, yo lo que intento es escapar de la etiqueta de no ficción, que para mí es una etiqueta vacía, porque no se puede definir algo por lo que no es negativamente. O sea, no es como si definiéramos ¿qué son los españoles? Pues los españoles se dividen en malagueños y no malagueños, ¿no? Entonces tú puedes ser malagueño o no malagueño, ¿no? O los seres vivos se dividen en perros y no perros, ¿no? Que nosotros seríamos no perros y todo lo demás, todo lo que queda fuera del ámbito de los perros, pues es no perros. Yo creo que es una pereza el hablar de no ficción. Creo que deberíamos afinar un poquito más el tiro, o al menos deberíamos reconocer que hay mucha ficción fuera de la ficción también, o sea, que es mucho más problemático que todo eso. Y mis libros se sitúan en ese terreno, o deliberadamente en ese terreno, y por eso tengo que recurrir a esa terminología y a esa novela. Pero bueno, si alguien me lo discute, le doy la razón, me da exactamente igual. Que es una discusión que yo no me voy a pelear por cómo se clasifican mis libros. Me basta con que estén ahí, con que intervengan y creo que además el lector entiende desde dónde están escritos y desde qué estrategia y qué rincón de la sala proceden. Me gustaría hablar un poco también, antes de hablar de Un tal González, de La España vacía, este libro que es una crónica de esa tensión entre lo rural, lo urbano y ese fenómeno muy específico de España, de la despoblación y de la gran población de ciudades. Tú dijiste ahí que la España urbana no se entiende sin la España vacía. ¿Qué querías decir con esto?
Bueno, pues es que está hecha la España urbana con sus mitologías, la España urbana que es la realmente existente en muchos aspectos, quiero decir, desde donde se rige la política y donde se configura la cultura y donde crece todo y donde todo lo que entendemos por lo que es un país existe en los centros urbanos en España, no se entienden sin los éxodos rurales. Quiero decir, las ciudades españolas se definen fundamentalmente por las oleadas de inmigración campesina que recibieron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Empezaron a recibirlas desde hacía mucho tiempo atrás, pero el último gran éxodo rural en España fue decisivo. Pero yo voy más allá, no voy solo a la España urbana, digo que España no se entiende sin eso. Es decir, para mí la España vacía es un intento de entender el país desde un ensayo literario, desde la cultura, un intento de entender el país poniendo en el centro un aspecto que generalmente cuando se habla de España nunca se tiene en cuenta, y es ese éxodo rural y los efectos enormes que ha tenido sobre la cultura, sobre la política, sobre la sociedad, sobre el imaginario, sobre la cultura popular, sobre todo lo que entendemos que es un país está íntimamente relacionado con ese hecho que yo denomino gran trauma, porque creo que se vivió como un trauma, como una gran emigración rural en unas circunstancias dictatoriales y de miseria muy específicas de España, cuyas huellas se ven, son muy visibles todavía en la sociedad de España. Y sin embargo, a mí me llamaba la atención que ese fenómeno fuera tratado con cierta displicencia, que nunca apareciera en explicaciones políticas, que no estuviera en el debate político, que estuviera siempre decorado por tintes folcloristas o por tintes etnicistas, o que estuviera siempre en el Museo Etnográfico y relegado en los periódicos a las páginas más amables de atrás, porque eran historias pues muy, en fin, que parecía que estaban exentas de conflicto, ¿no? Que tenían que ver con la nostalgia, con la memoria, con las obsesiones de cuatro poetas barbudos a los que nadie leía, que parecía que eran cuestiones muy secundarias y que no tenían ese sustrato. Y yo lo que defiendo en la España vacía es que quien quiera entender el país no puede obviar eso. Tiene que ponerlo en el centro. Hay otras explicaciones, evidentemente, y otros factores, pero ese hecho, ese trauma, está en el centro. Y si lo obvias, se te escapan muchas cosas de lo que está sucediendo. Y esa era la respuesta un poco a tu pregunta. Más allá de la urbana, toda España no se entiende sin ese hecho. Sí, yo soy una niña de Madrid. Recuerdo en mi clase todos tenían un pueblo a donde ir. Cada fin de semana, cada verano, su pueblo. Tener un pueblo daba yo creo que lo he tenido, el pueblo era de mi abuelo, pero yo no tenía pueblo. Y a mí me daba mucha envidia la gente que tenía pueblo, porque tenía posibilidad de tener dos vidas, ¿no? Cuando llegaba la adolescencia, los amigos que tenían pueblo presumían de la novia que tenían en el pueblo, a la que nunca veíamos. Y supongo que cuando estaban en el pueblo presumían de la novia que tenían en la ciudad, que tampoco existía. Y podían tener dos novias sin tener ninguna. Les daba la posibilidad de tener unas vidas imaginarias expandidas maravillosas. Yo también fui una niña sin pueblo. Bueno, ahora vamos a un tal González. Primera pregunta, aparte del aniversario de la primera victoria socialista, ¿qué te hizo querer escribir sobre un tal González? Lo fundamental, el hecho de que no existiera un libro así, que a mí me sorprendía mucho. Yo pensaba que un libro así ya se habría escrito. O sea, que me parecía sorprendente que hubiéramos dejado escapar un personaje de ese calibre, de ese tamaño, desde un punto de vista literario, ¿no? Que solo lo hubieran abordado los periodistas de su generación y que solo hubiera sido motivo de controversia de muy corto recorrido y de libros, yo creo que muy, muy pobres y o bien excesivamente panfleteros propagandistas de adláteres suyos. Pues una de las biografías más completas que se escribieron sobre él la escribió el presidente de la agencia EFE, Alfonso Palomares, que era amigo personal suyo, y es una loa difícil de leer, quiero decir, eso, por cómo está escrita, sobre todo. Y luego hay mucha literatura en contra, pero no había una aproximación al Felipe González personaje literario. No existía eso. Y a mí ese vacío me parecía sorprendente y aproveché
bueno, me fui convenciendo de lo importante que era abordar la transformación de España, que también está percibida desde mi generación con mucha distancia cínica y con mucho desapego, cuando yo creo que es un momento histórico, un periodo histórico muy breve, pero sorprendentemente transformador en muchos aspectos, ¿no? y que tuviésemos ese desdén hacia esa época y hacia esa transformación y hacia la figura de Felipe González, que la estábamos dejando pasar sin hincarle el diente, pues me llevó a mí a esa convicción. Todo nació en el año 2018, cuando el país organizó, para celebrar los 40 años de la Constitución española, organizó un debate entre Aznar y Felipe González, que lo cuento en el libro. Entonces yo asistí al encuentro. Pues nos invitaron a los escribidores del país, y lo que me sorprendió, bueno, asistí a un despliegue de crueldad maravillosa. O sea, fue una humillación salvaje de José María Aznar, que intentaba todo el rato ser amigo de Felipe, y Felipe no se dejaba. Y Felipe, o sea, fue un cuadro muy sorprendente de una crueldad imperturbable, porque creo que Aznar parecía un cachorrito que quería cariño, y Felipe en ningún momento le acarició el lomo y no tuvo ninguna piedad con él, ¿no? Y a mí esa crueldad autosatisfecha de Felipe González me cautivó mucho. Digo, aquí hay un personaje muy interesante, más allá de la dimensión histórica, hay un personaje muy interesante, ¿no? Y la crueldad precisamente es uno de los rasgos que atraviesan todo el retrato que hago de Felipe González, ¿no? Me fui convenciendo, y si hubiera encontrado algún libro remotamente parecido no lo hubiera escrito, pero claro, pero a mí me sorprende que hayamos dejado pasar la oportunidad de escribir un personaje así. Luego, vistas algunas reseñas, me he dado cuenta de cuál era la razón por la cual nadie se atrevía a eso, porque nadie quería recibir en el lomo lo que yo he recibido. Pero bueno, yo, como ya tengo la espalda medio rota, no me importa recibir unas cuantas más. ¿Tú crees, hablando un poco de literatura y presente, que era el tema, ¿tú crees que hace falta esta distancia a veces con el presente o sea, que hayan pasado ya bastantes años desde aquel apogeo de Felipe para escribirlo? Hombre, es preferible, pero no es necesario. Se puede escribir perfectamente desde el presente y desde una perspectiva mucho más en caliente, ¿no? En el fondo siempre estamos escribiendo del presente, en el fondo. Es decir, creo que eso, incluso cuando el gran escritor del tiempo, que es Marcel Proust, creo que lo tiene claro cuando está intentando buscar el tiempo perdido y cuando está obsesionándose por el paso del tiempo. En realidad está intentando captar el presente también, está intentando encapsular ese presente, por más que hablemos del pasado. Y yo creo que hablamos del pasado en la medida en la que interpela ese presente. No creo que sea necesario esa perspectiva, esos dos pasos atrás de los pintores, ¿no? Que dicen, vamos a dar un paso para ver el lienzo, la perspectiva. No lo creo. A veces la distancia emborrona más, porque tienes que quitar una selva de prejuicios en torno a la historia. Yo lo que he intentado precisamente con un tal González es eliminar esa distancia del presente y acercarme en mis suposiciones y en mis puntos de vista todo lo que he podido a esa generación, e intentar entenderla y ponerme en su piel sin juzgarles. Y para eso tengo que eliminar toda la distancia, puesto que la distancia son básicamente prejuicios, hojarasca y una serie de sobreentendidos que todo el mundo comparte, que una parte de la sociedad española comparte sobre ese personaje, que yo tengo que obviarlos, tengo que apartarlos para intentar colocarme en el momento adecuado, con la ingenuidad de entonces, fingiendo que no sé lo que ha pasado después, ¿no? Oye, me están haciendo unos gestos. Nos dijeron que 1h30 la charla, antes de entrar. Va, que las preguntas, vale, perfecto. Sí, pero bueno, quedan 15 minutos. Igual se estaba quemando la sala. Claro, ¡salgan! Por supuesto, pero 1h30, ¿no? Muy bien, estupendo. Sí, 15 minutos. Bueno, pues, ¿preguntas del público? Creo que hay micrófonos por ahí.
Mira por ahí. Le pasan. Sí. Le pasan el micrófono. Hola, Hola, buenas noches. tal? Gracias por esta reunión que es fantástica. Yo no he leído su libro sobre un tal Felipe González, pero sí quería saber su opinión sobre el momento actual, los suyos, los de su partido, cómo lo están tratando. ¿Cómo lo están tratando ahora? En este momento, sí. Lo están tratando. Creo que hay una en cierto modo, un gran desprecio hacia su obra. Claro, por hacia supuesto, todo. es un lastre que intentan soltar. Para el PSOE, para la dirección del PSOE actual, es una molestia enorme. Sí, y ese legado es un legado tóxico que perciben como algo que tienen que aportarse. Hasta tal punto que yo cuento, al principio de un tal González, cuento, el libro empieza en el año 69, cuando él va a Francia, a los restos que quedan del PSOE en el exilio, a intervenir delante de Rodolfo Llopis y a hacer una operación que hacen el grupo sevillano y que hacen el grupo de jóvenes sevillanos, que les llaman comanches enseguida, para tomar al asalto lo que queda del PSOE antiguo y dar una especie de golpe de Estado. Es verdad que dan en el Congreso del 72 se hacen con el poder y apartan a los exiliados y a Rodolfo Llopis de ahí, ¿no? Esa historia es como empieza, luego con Suresnes, y como empieza Felipe González y su camarilla a hacerse con el poder dentro del partido, que era un partido muy pequeñito, que no era nada de exiliados, para luego llevarlo a las elecciones. Pues esa parte del libro, cuando la ha leído gente del gobierno y muy cercana al gobierno, con la que yo tengo relación y trato, la usan para justificarse a sí mismo, para decir, claro, fíjate, es lo que hizo con Llopis, es lo que Pedro Sánchez ha hecho también, exactamente igual, porque ha tenido que apartar a todos los viejos del partido para poder refundarlo y poder hacer, digo, no tiene nada que ver, por Dios, o sea, ¿qué tendrá que ver un partido en el exilio minúsculo en medio de una dictadura con una maquinaria de poder enorme como la que es el PSOE ahora y como es la política contemporánea ahora? Pero intentan justificarse siempre por ahí, intentan buscar ese paralelismo, sobre todo para hacerle entender a Felipe que tiene que apartarse, ¿no? Que tiene que apartarse del todo y demás. Sí, es un lado muy tóxico para ellos. Es muy molesto, y yo creo que lo que nada celebrarían más que se anunciase su muerte mañana. Les encantaría, porque se lo quitarían de en medio y ya está. Sí. Es que además en este país, no sé por qué, cuando cumples cierta edad ya no sirves para muchas cosas. No, yo creo en este país y en todos. Bueno, pero espérate, pero vamos a en tener un otros presidente que se llama Ramón países Tamames. se respeta mucho más. No, Ya verás. pero en este país, en otros países se respeta mucho más a la gente mayor, porque lo consideran que tienen sabiduría, que pueden compartir cosas, bueno, que son positivos. Sí. Pero es que aquí es terrible, ¿no? Sobre todo en el plan político, es que ya nadie de los de antes sirve para nada. Ya, pero tienes que ver y eso es un problema que arrastramos, problema relativo, que arrastramos de la transición. España es un país de políticos muy jóvenes, que generalmente, y que ha tenido presidentes en la democracia, todos muy jóvenes. Entonces, eso es una rareza en Europa. O sea, lo normal en los países europeos es que los presidentes sean más mayores, y entonces hay una relación distinta entre las generaciones de políticos y en el relevo de políticos. Y en España eso no ha sucedido, ¿no? A la edad a la que Felipe González dimite, que tiene 54 años, es una edad a la que la mayoría de sus amigos presidentes del mundo todavía no han sido elegidos presidentes. Y él se está retirando, está jubilado. Es decir, y esa es una norma que se ha ido cumpliendo, con lo cual en la política española, especialmente en la política, ¿no? En otros ámbitos ya no diría, pero o sea, no diría que es un mal social, digo que es un problema de los relevos de las generaciones políticas y de cómo hemos tenido anormalmente unos presidentes muy jóvenes, demasiado jóvenes, ¿no? Pero eso es por la normalidad española. En algún momento se corregirá y ya verás cómo tendremos algún presidente tipo Joe Biden. No, tampoco. Y Dios no lo quiera, Ramón Tamames, y verás tú. Bueno, eso ya es perpéntico. ¿Te imaginas? Bueno, ya todo puede pasar. Mejor pasar página en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Aquí.
Aquí hay una. Bueno, yo quería preguntaros a los tres en relación a algo que ha dicho antes Leila sobre que el periodismo no sirve para nada, ha dicho algo así, y al final las cosas las tiene que resolver la política, la justicia, etcétera. El periodismo o la escritura en general, y puedo un poco elevar el tiro, la escritura en general no serviría para nada, pero yo creo que la obra de los tres en ningún caso renuncia a una intervención, el tema es literatura y presente, ¿no? La obra de ninguno de los tres renuncia a una intervención directa sobre el presente, tirando de la memoria, como decía Valeria, pero creo que la obra de los tres practica un poco esa poética de intervenir directamente sobre el presente. En el caso de Sergio con el rescate de la España vacía o con esa mirada sobre la memoria. En el caso de Leila, yo es que recuerdo especialmente el libro sobre Malvinas, ¿no? que atañe un poco también a la historia de Valeria. Y en el caso de Valeria, porque el tratamiento que hace de la violencia sustituye un poco la antigua novela del dictador. El dictador desaparece como tema porque la novela, la violencia deja de ser institucional para convertirse en cotidiana. Entonces, no sé si hay una deliberación o al menos una no pérdida de la perspectiva de que al final lo que hacéis incide en el presente y de alguna manera lo corrige. No es que el periodismo o la escritura no sirva para nada, sino que de alguna manera corrige precisamente lo que otra instancia, como decía Leila, no consigue corregir de ninguna manera, y solamente a través de la literatura se corrigen, digamos, en sentido de apelación algunas cosas que no hace la sociedad o que no hace la justicia o que no hace la política. No sé si es algo consciente o simplemente aparece dentro del trabajo. Bueno, yo particularmente, yo creo que lo que decía antes, ¿no? Que un escritor es una persona que está inserta en el mundo, ¿no? Y que de alguna manera todo lo que te circunda te impacta. Creo que se escribe básicamente desde tres lugares, ¿no? El misterio de nuestra existencia, una curiosidad espiritual, y dentro de espiritual pongo todo lo que incumbe al ser humano, y por una vocación o admiración hacia la fuerza del lenguaje. Entonces, por supuesto que aunque vos no te propongas escribir sobre el presente y aunque escribas sobre dioses romanos, vas a terminar escribiendo sobre el presente. Un poco lo que decía Sergio a través de la obra de Proust. Por más que haga ese rescate monumental del pasado con esa Magdalena en Combré, está hablando del presente, está hablando de lo que a él le preocupa, le incumbe. Y en mi caso, por supuesto que hay algo absolutamente consciente de lo que yo quiero rescatar y poner sobre el papel, de las cosas que a mí me afligen, que lo dije antes, me molestan, me convocan. Pero no de manera panfletaria, o sea, también lo dije antes, me interesa mucho que lo que yo cuento suscite preguntas, sobre todo. Para mí la literatura en general tiene que tener eso que decía John Keats, el poeta, capacidad negativa. Y por capacidad negativa él decía tratar de suspender el juicio lo más posible, porque cuanto más prolongamos esa suspensión del juicio, más pensamos acerca de un problema y más conseguiremos conocerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es así, y es así del principio de los tiempos. En la Odisea dice, los dioses le dan problemas a los hombres para que las generaciones sucesivas tengan algo que cantar. Entonces yo creo que desde el inicio de nuestra tradición occidental se está marcando que lo literario, lo artístico está convocado por ese entorno político, social que nos preocupa. Sí. Bueno, yo diría más... No, ¿sí? yo quería solo una cosa muy pequeña, claro. Porque digo, como gracias por la pregunta, me encantó lo que dijiste, pero yo no dije que el periodismo no servía para nada. Dije que el periodismo en todo caso lo que hace, o el periodismo narrativo lo que hace es no ocupar el lugar de la justicia, no ocupar el lugar del Estado, etcétera, sino dedicarse a pintar una realidad más facetada. Ahora, dicho esto,
por supuesto que uno con lo que hace, incluso cuando uno elige temas que lo convocan, como decía recién Valeria, por algún motivo X, personalísimo, por una pregunta que quedó sin responder cuando tenías 15 años o 20, o porque lo que sea, no conozco a nadie cuya obra haya trascendido mucho, por lo menos, o que me guste a mí, que se haya sentado a escribir una novela, un cuento, un poema, un libro periodístico y diga, con este libro periodístico voy a incidir en la realidad y esto va a cambiar. Como seguramente Flaubert no se sentó a escribir Madame Bovary diciendo, voy a inventar la novela moderna. Digo, no funciona así. Como seguramente Truman Capote, aunque era un ego tremendo y todo, no se sentó y dijo, con este libro voy a cambiar la historia del periodismo, etcétera, etcétera. Me parece que uno incide, pero la mejor manera de no incidir es proponerse incidir. Sí, bueno, estoy plenamente de acuerdo, y además lo he dicho muchas veces cuando reivindico la inutilidad precisamente de la literatura, de una forma además muy tajante. Creo que hay yo sí que, desgraciadamente, he conocido a gente que sí que pretendía con sus libros cambiar cosas, ¿no? Dice, voy a escribir esto y voy a transformar la realidad. No, evidentemente no, claro. O sea, se hizo el eco a su alrededor. Claro. Evidentemente, o sea, no, es la peor forma de conseguir algo. Porque si tú realmente lo que quieres es cambiar algo, incidir, hacer política, bueno, pues haz política. Quiero decir, evidentemente, preséntate a unas elecciones, sal diputado, propon leyes, o sea, tienes posibilidades de intervenir, sé activista, pero creo que la literatura y el periodismo también, aunque el periodismo se sitúe en un terreno más ambiguo y más utilitario en ese sentido, claro, pero no funciona así. O sea, no debería ser esa la motivación para escribir, que luego los textos provoquen cosas. Claro, puede provocar y luego inciden, pero esos son efectos secundarios y no previstos por quien lo hace. No puedes planteártelo. O sea, creo que roza la idiocia plantearte escribir algo por un motivo que no sea la propia escritura, que no sea el crear el propio texto. Porque por eso yo, conectando con la primera intervención que tenía sobre aprender a escribir, por eso yo me reivindico como escritor cada vez más intuitivo y menos autojustificativo, porque parece que al justificar, y nos tenemos que justificar demasiado porque luego hay que vender los libros y entonces hay que hacer entrevistas y hay que explicar mucho las cosas, y no sabes qué decir y tienes que llenar el tiempo. Entonces, porque se supone que lo que has dicho ya está en el libro, que ya tiene un montón de páginas, tienes la tentación de pontificar y de intentar darle unas intenciones al texto que seguramente nunca han tenido y que nunca han estado en lo que tú has hecho, ¿no? Pero eso son justificaciones a posteriori. Yo creo que cuando tú quieres decir algo lo dices, cuando quieres escribir algo lo escribes, pero tu objetivo es escribirlo, ya está. Y luego, evidentemente, claro, que te gusta que los textos provoquen cosas y provoquen debates y haya reacciones y cambien cosas porque el libro ha ido por un lado o por otro, pero eso son cosas que no puedes prever en ningún caso. Y luego hay una influencia de lo real. Pensaba ahora, por ejemplo, en Walt Whitman, ¿no? El poeta americano que es el padre del verso libre. Y claro, él se inventa el verso libre, pero porque Walt Whitman creía tanto en la incipiente democracia americana que él pensaba, bueno, el verso es para todo el mundo, el verso no tiene que tener estos presupuestos cognitivos. Para escribir no hace falta saber escribir un soneto con estrambote. Con escribir basta, o sea, conectar con esa emoción y con el lenguaje que exprese la fuerza de esa emoción. Entonces, es un movimiento doble. A mí la pregunta me parece muy pertinente en ese sentido, ¿no? Como que uno no escribe para cambiar, porque las instancias de cambio están en otro lugar, pero sí que lo que uno hace tiene un efecto y a la vez la realidad o esa parte que te golpea de lo real, favorablemente o negativamente, se vuelca incluso imperceptiblemente en lo que vos escribís, incluso puede ser a través de la forma, ¿no? Como en el caso de Whitman. Bueno, ya me han hecho la señal que acabamos, así que por favor acompáñenos a dar las gracias a Leila, Sergio y a Valeria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien. Un beso. No pudimos...